¿Qué es el arte griego? El arte griego constituye uno de los pilares esenciales del arte occidental. Su aportación a la historia del arte es decisiva en el devenir de todo el arte posterior, especialmente su concepto de la belleza, basado en tres ideas fundamentales: el sentido de la proporción y la armonía, el concepto de equilibrio, orden y simetría compositiva, y el concepto de perfección técnica. La aportación del arte griego da lugar al concepto de arte clásico, que nace en la antigua Grecia y se difunde por todo el mundo conocido gracias principalmente a la expansión imperial que personaliza Alejandro Magno. En el ámbito de la arquitectura, las características que definen el arte griego se concentran en la construcción del templo clásico, el único edificio cuyas características son comunes a todas las polis. El templo en Grecia está concebido para ser contemplado desde el exterior y no para la utilización de su espacio interior. De ahí que su concepción espacial sea secundaria y que su apariencia externa cobre un valor principal. El templo responde a todas las características que definen el concepto de belleza del arte griego y que, como dijimos, se basa en un ideal de armonía y proporción, equilibrio, simetría compositiva y perfección técnica. Armonía y perfección que derivan de la utilización de un módulo constructivo de medidas matemáticas que interrelaciona todas las partes del edificio entre sí. El equilibrio y la simetría compositiva se basan en un perfecto orden a la hora de diseñar y distribuir las diferentes partes del edificio. Y la perfección se demuestra a partir de toda una serie de alardes técnicos sorprendentes, principalmente tres: los reajustes ópticos, sistema que arquea todos los dinteles e inclina las columnas extremas para compensar la visión curvada de nuestro sistema ocular; la utilización de colas de Milano en sustitución de argamasa en el acoplamiento de los sillares; y el perfecto escuadrado y pulido de la mampostería. El templo griego se asienta en un espacio sagrado que se denomina témenos, y en todos los casos se apoya sobre un basamento escalonado o crepidoma que realza y distingue al edificio sobre el terreno. Consta de una planta, normalmente de forma rectangular, dividida en tres salas: pronaos, naos y opistódomos o guarda del tesoro. Los templos clásicos pueden clasificarse según dos criterios: su forma en planta, que permite diferenciar los templos inantis de los próstilos, anfipróstilos o perípteros, según cómo se distribuyan sus columnas a lo largo de su perímetro; y el número de columnas de la fachada, lo que distingue los templos dístilos de los tetrástilos, octástilos, hexástilos, etc. Otra de las aportaciones fundamentales del arte griego a la historia de la arquitectura es la utilización de los órdenes clásicos. Los órdenes en arquitectura constituyen un módulo constructivo que asegura la repetición en todos los templos de un mismo sistema decorativo y constructivo. A lo largo de la historia de Grecia se desarrollaron tres órdenes principales: dórico, jónico y corintio. El primero es el más antiguo, y sus formas peculiares en los fustes de las columnas y los entablamentos derivan de la construcción de unos primeros templos en madera. Consta de un soporte formado por columna con estrías y éntasis, que apoya directamente sobre el crepidoma, un capitel de moldura convexa y un entablamento adintelado constituido por un arquitrabe liso, un friso con triglifos y metopas y una cornisa volada. El orden jónico surge a mediados del siglo VI a.C., con un mayor grado de estilización y elegancia ornamental. Presenta una columna que apea sobre basa e incluye acanaladuras en su fuste, capitel historiado con roleos y volutas, y un entablamento igualmente adintelado, con arquitrabe a tres bandas, friso liso y cornisa volada. El orden corintio es más tardío, ya del siglo IV a.C., y será más habitual en el periodo helenístico, así como en el arte romano. El orden corintio es idéntico al jónico, variando su capitel, que presenta un trabajo preciosista en el que se reproducen caulículos y hojas de acanto. En todos los casos el techo del templo se construye a dos aguas, lo que deja un espacio triangular sobre el entablamento que se denomina frontón. Ejemplos principales de la arquitectura griega los encontramos en el amplio marco de las polis griegas y las colonias de la Magna Grecia,
Destacan, no obstante, y por encima de todo, los edificios de la Acrópolis de Atenas, y en especial su templo principal, el Partenón. Durante el periodo helenístico, la arquitectura griega se verá influenciada por la grandilocuencia de las construcciones orientales, dando lugar a un híbrido que mantiene los elementos formales de la arquitectura clásica, pero ahora con un mayor grado de monumentalidad. Así ocurre con edificios tan característicos como el mausoleo de Halicarnaso, el altar de Zeus en Pérgamo o el teatro de Epidauro. En cuanto a la escultura, alcanza en Grecia una extraordinaria importancia. Es un elemento primordial en su decoración arquitectónica y resulta un modelo ideal para desarrollar todos los principios conocidos del concepto de belleza clásico. El arte griego es un arte de la belleza, entendida esta como proporción, orden y equilibrio, y que además toma como referencia de su estética y de su medida el concepto de hombre perfecto, entendido este en su doble faceta física y espiritual. Este concepto de belleza ideal se basa en una composición equilibrada que se resuelve en la utilización del contraposto, una proporcionalidad matemática basada en un canon de proporcionalidad que se fija entre 7 y 9 veces el tamaño de la cabeza, y una expresión idealizada que da lugar a lo que se ha dado en llamar el etos clásico. A lo largo de la historia, este concepto escultórico del arte griego ha ido evolucionando. La primera fase es la etapa arcaica, cuyas figuras más características son los kuros y las kores, imágenes votivas definidas por su forma de bloque, su rigidez, su frontalidad y la ausencia de movimiento. A partir del siglo V a.C. se inicia el periodo clásico, que no obstante también tiene sus fases. La primera corresponde al arte severo, caracterizado porque la escultura se va liberando de la rigidez del periodo arcaico, desarrollándose ya una serie de pautas en el concepto del movimiento y la composición que sientan las bases de lo que será la escultura griega del pleno clasicismo. El periodo clásico coincide con el apogeo de Atenas a mediados del siglo V a.C. Aparecen entonces las figuras más sobresalientes de la escultura griega, como Fidias, Mirón o Policleto, y sus obras fijan para siempre los ideales de belleza y perfección técnica que definen el arte clásico. El final del siglo V a.C. será ya una etapa marcada por el declive de Atenas y la crisis que provocan las guerras del Peloponeso. De ahí también un cambio en el patrón inmutable del modelo clásico, que tiende ahora a una estatuaria de cánones más estilizados, en las que se acentúa el movimiento y se buscan sensaciones de desequilibrio que rompen la armonía. Nombres como Praxíteles, Scopas, Leócares o Lisipo conservan, no obstante, la grandeza de la escultura griega. Durante el periodo helenístico, también la escultura sufrirá cambios muy notables respecto al modelo clásico. No solo se rompen definitivamente los principios clásicos de armonía, proporción y equilibrio, sino que también cambian los temas, ahora muy variados y sencillos, y lo que resulta más novedoso, la expresión gestual. Se abandona por fin el idealismo tan característico de la escultura griega y se suple ahora por una postura más exagerada y gesticulante. En una palabra, se sustituye el ethos por el pathos. Por último, no puede hablarse de arte griego sin hacer una referencia a su aportación cerámica. Su calidad y belleza son equivalentes a las de las otras artes estudiadas, además de ser las manifestaciones artísticas conservadas más antiguas del arte griego. Las primeras obras de cerámica son las denominadas del período geométrico, correspondiente a la etapa de los siglos oscuros, siglos XI al IX a.C., del que carecemos de información en las demás artes. Su difusión coincide con la expansión de la Hélade y se caracteriza por su decoración geométrica, principalmente de grecas. Más adelante, a partir del siglo VIII a.C., se desarrolla una nueva tipología cerámica, la denominada de figuras negras, en las que se advierte una mayor utilización de elementos decorativos y sobre todo la aparición de la figura humana, silueteada en negro sobre fondos ocres. En el siglo VI a.C. se produce una última etapa en el desarrollo de la cerámica, la denominada de figuras rojas, cuya técnica es la inversa a la anterior, ya que sobre el fondo negro destacan las figuras coloreadas en el tono rojizo del barro. También adquiere una mayor delicadeza en los detalles y más complejidad en la distribución y composición de figuras y motivos.